Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de la antropología. La antropología, hablando etimológicamente, es antropos, ser humano, y logos, que es estudio. Y podemos decir que la antropología es el estudio del ser humano. Y nuestro objeto de estudio en la antropología va a ser en su totalidad al ser humano. Podemos decir que la antropología nos vamos a ir de su manera de evolucionar al pasar del tiempo, de su manera de físicamente, lingüísticamente, culturalmente, la manera de organizarse y psicológicamente también. Nuestros campos de acción en la antropología van a ser tal cual la manera de cómo ha evolucionado en cada cultura distinta. Como podemos ver que en Asia tenemos distintas maneras de cultura, como aquí en México tenemos esos distintos tipos de culturas. Eso es lo que va a estudiar la antropología, la manera de organizarse y la manera de cómo adoran a sus dioses en distintos continentes o distintos estados. Y también podemos decir que la antropología busca la manera de cómo ha evolucionado o cómo ha trascendido de una manera el ser humano. Y también podemos decir que en la antropología nos podemos ir en un enfoque holístico, con un todo. Podemos decir que desde una perspectiva psicológica, manera física, lingüística, de una manera de percibir a la gente. Y desde su manera cultural podemos decir que tenemos la manera de cómo se comporta una sociedad en un determinado estado o en una determinada comunidad. Como podemos ver aquí en Chimalhuacán, tenemos la cultura principalmente de los carnavales. Ay, mi ojito. Y también aquí, hablando mundialmente, tenemos la cultura aquí en México de que somos muy amigueros de hablar o de hacer que la gente se sienta en confianza. Y ahora vamos a continuación, vamos a hablar sobre las distintas disciplinas de la antropología desde una manera integradora donde vamos a abarcar múltiples enseñanzas que se encargan de entender desde una manera holística la antropología y la cultura, y de ahí uniéndolas. Encontramos la antropología cultural, que se encarga de principalmente de entender las culturas, los valores que se tienen en una comunidad en específico. También tenemos la antropología social, que se encarga de estudiar principalmente la manera de organizarse en una sociedad, de manera de cómo se dividen las tareas de una manera en específico, para darse a entender o cómo es la manera de que se integra una sociedad, de manera de cómo dar los trabajos a una comunidad, de que a qué le toca a cada quien. También tenemos la antropología física que se encarga o es el estudio de cómo ha evolucionado físicamente el ser humano. Como podemos ver en la teoría de Darwin, se encuentra de que hemos evolucionado a lo largo del tiempo, que hemos venido desde los monos o de los primates hasta llegar hasta el ser pensante o el Homo sapiens. Y desde eso se encarga la antropología física, de que cómo en ciertas características de distintos estados o distintos países tienen diferentes tonos de piel, desde cómo crece la gente, cómo está de alta en diferentes partes del mundo. Como podemos ver también es otra de las disciplinas, es la antropología arqueológica, que se encarga del estudio de las comunidades o del pasado a lo largo de los vestigios. Como podemos ver en una pequeña vasija podemos encontrar una gran historia a lo largo del tiempo, ¿no? También podemos estudiar con los vestigios los huesos,
los restos como las pirámides, los, los distintos templos con los que se adoraban a los dioses. También tenemos la antropología lingüística, que se encarga del estudio de las lenguas pasadas. Como podíamos ver, en la antigüedad teníamos distintos dialectos, como era el náhuatl, el zapoteco, el tolteca, que el que más predominaba era el náhuatl, pero a lo largo de la historia hemos visto que hemos tenido diferentes trascendencias o nos han inculcado distintas maneras de hablar, como tenemos también el español, pero ha sido una mezcla entre nuestros distintos lenguajes que hemos logrado entender o se ha logrado adaptar el castellano, que es la mezcla entre el español y nuestras distintas lenguas.